Muy buenos días y hoy les presentaremos la determinación del ancho de la banda prohibida en LEDs utilizando dos técnicas distintas. El propósito de la investigación será determinar la banda de energía o banda prohibida de tres diodos emisores de luz, uno rojo, uno verde y uno azul. Además, otro propósito será poder utilizar dos métodos para lograr esto, uno de caracterización óptica y otro de caracterización eléctrica, y demostrar que pueden obtener resultados, si bien no son iguales, bastante similares y bastante válidos. La importancia de este experimento recae en que la teoría de bandas abrió la puerta al desarrollo de cientos de tecnologías que hoy son vitales para los seres humanos y para el mundo que han construido. Los LEDs son tan solo una de ellas. Así pues, el entendimiento y la medición de la brecha de energía es fundamental para la creación de dispositivos como lo son computadores, que se valen muchísimo de los semiconductores, además de permitir aprovechar al 100% las propiedades de los diferentes tipos de materiales en pro de la humanidad. Sabiendo que un LED es la unión de un material tipo P con un material tipo N, tenemos que en estos materiales se produce un potencial de difusión. Este potencial impide que los electrones y huecos pasen de una región a otra, a menos de que por medio de corriente directa esto se otorgue directamente al sistema. Así pues, cuando el voltaje proporcionado es igual al voltaje o potencial de difusión, los electrones pueden fluir y algunos incluso se pueden recombinar con los huecos. Perderán energía y emitirán fotones en el proceso. Esta energía estará directamente ligada con el color que se obtendrá a partir de la transición electrónica. Para el método eléctrico y su análisis se realizará una curva de corriente contra voltaje. Esta curva se caracteriza por tener un comportamiento lineal en cierta parte, y cuando se traza una aproximación lineal y ésta se prolonga hasta el eje del voltaje, se podrá obtener el valor de la brecha de energía. Así pues, para el método espectroscópico, lo que se hará será medir el espectro de emisión de cada LED usando un espectrómetro. Así, se obtendrá la longitud de onda del máximo de emisión y reemplazando en la siguiente ecuación se podrá obtener el valor de la brecha de energía. Se tienen dos montajes experimentales. En primer lugar, se tiene un circuito eléctrico en serie en donde está conectado un potenciómetro, un LED y una resistencia. Claramente el LED irá variando de color. La batería está otorgada directamente por el Arduino, y de la misma manera el circuito está conectado al Arduino por medio de los puertos A0 y A1. Estos están programados directamente a la máquina para funcionar como lectores de voltaje. Por lo mismo también se tiene un sistema para la parte óptica. Así, el LED estará conectado por fibra óptica al espectrómetro. Este se encargará de medir el espectro de emisión del LED y lo pasará al computador a manera de datos para poderlos así analizar. Tenemos el esquema que se presenta para la parte eléctrica del experimento. En primer lugar tenemos el espectro tal cual lo saca el Arduino y aquí tenemos la aproximación que se realiza para poder obtener el voltaje que se busca, es decir, el de la brecha de energía. Tenemos que la brecha de energía obtenida para el LED rojo fue de 1.80 electronvoltios, que su error porcentual fue de 5.63%, que su incertidumbre fue de 0.19% y que su incertidumbre porcentual fue de 10.53%. Para el LED azul se sigue un esquema parecido y se obtiene un valor de la brecha de energía de 2.49 electronvoltios, un error porcentual de 5.55%, una incertidumbre propagada de 0.32% y una incertidumbre porcentual de 12.94%. Por último, para el LED verde se tiene que la brecha prohibida o la brecha de energía tiene un valor de 2.21 electronvoltios, un error porcentual de 1.14%, una incertidumbre propagada de 0.11 electronvoltios y una incertidumbre porcentual de 5.08. Tras hallar un promedio de los cuatro espectros de emisión obtenidos para el LED rojo, se halla la brecha de energía, obteniéndose un valor de 1.97 electronvoltios, un error porcentual de 3.07% y una incertidumbre porcentual de 0.04%. Claro está, por el valor de la incertidumbre, que es de 7.80 por 10 a la menos 4 electronvoltios. Como absolutamente todos los espectros de emisión del LED azul nos otorgaron la misma longitud de onda para la mayor emisión, tomamos tan solo este valor. Así pues, se calculó el bandgap y se logró obtener un valor de 2.71. Esto con un error porcentual de 2.65 y con una incertidumbre asociada de 1.48 por 10 a la menos 3 electronvoltios.
La incertidumbre porcentual fue del 0.05%, una cantidad bastante notable, y el mejor estimado obtenido fue de 270.99, más o menos 0.15 por 10 a la menos 2 electronvoltios. Por último, para el LED verde se realizó un tratamiento similar al rojo, ya que sí habían discrepancias entre las distintas longitudes de onda, y se obtuvo un valor de la brecha de energía de 2.40, un error porcentual del 9.37%, una incertidumbre de 1.16 por 10 a la menos 3 y una incertidumbre porcentual del 0.05%. Una vez más, un valor bastante positivo. Así, el mejor estimado fue de 239.52, más o menos 0.11 por 10 a la menos 2 electronvoltios. Se realizó un promedio ponderado para cada una de las medidas tomadas por los dos métodos y a este se le halló también la incertidumbre de la media ponderada, encontrando de esta manera los siguientes valores para cada uno de los LED. Por último, se trazó una gráfica en donde se relacionaron los valores de la brecha o banda prohibida obtenidos mediante el primer método y las frecuencias obtenidas gracias al segundo método. Cuando se llegó a esta relación, se obtuvo una línea recta, cuya pendiente se relaciona exactamente con la constante de Planck. Esta constante estimada que se obtuvo fue de 3.86 por 10 a la menos 15 electronvoltio por segundo. La incertidumbre obtenida fue de 0.09 por 10 a la menos 15 electronvoltio por segundo. Y el error porcentual con respecto a la medida ya conocida de la constante de Planck fue del 6.59%. Además, la incertidumbre porcentual fue del 2.33%. En un pequeño análisis general de lo tratado, podemos observar que en los datos experimentales se puede observar el llamado voltaje de difusión ya presentado, a partir del cual a través del LED comienza a pasar la corriente y por ende la iluminación ocurre. Es de aclarar que antes de que ocurriera esto no se observaba ningún tipo de luz provenir del LED. Esto pues, ya que voltajes inferiores al voltaje de difusión no permiten los pasos de electrones a los huecos. En general, en ambos experimentos se evidencia que la longitud de onda asociada al máximo de emisión corresponde al color que se presenta en el LED. Esto pues muestra que un mayor valor de la brecha de energía se asocia a colores más cercanos al violeta, mientras que un menor valor de brecha corresponde a colores más cercanos al rojo. Además, las medidas tomadas para el método óptico son muy buenas para el azul y el rojo, pero son bastante rudimentarias para el verde. Y las medidas del método eléctrico son muy buenas para el verde, pero son bastante rudimentarias para el azul y para el rojo. En el estudio de las incertidumbres, es necesario tener en cuenta que las propias mediciones del voltaje y de la corriente en el primer método introducen cierta incertidumbre, sobre todo cuando se asume el comportamiento lineal de la curva. Además, se evidencia que las incertidumbres en el método óptico son mucho más pequeñas que las incertidumbres del método eléctrico. Esto se debe en gran medida a la resolución que tiene el espectrómetro. Por último, el método óptico también recibe cierta incertidumbre, pero la verdad no se asemeja ni acerca a la incertidumbre que está ligada al método eléctrico. Algunas posibles causas de error pueden ser que, en primer lugar, el método eléctrico tiene un componente humano. Esto es cuando se debe girar el potenciómetro para poder variar el voltaje. Por el contrario, la experimentación con la fibra óptica está completamente llevada a cabo por una computadora que está involucrada en el montaje. Además, ambas experimentaciones tienen instrumentos que poseen una resolución limitada, no es perfecta, lo cual aumenta la incertidumbre relacionada con cada una de las medidas, como ya se mencionó. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las resistencias comerciales pueden tener inconsistencias en su fabricación y no ser perfectas, es decir, no seguir al pie de la letra el código de color que poseen, lo cual de por sí ayudará a introducir ciertas incertidumbres en la medición. Por último, se concluye que existen diferentes métodos para poder determinar la brecha de energía de un LED. Uno de ellos es un acercamiento más por el lado eléctrico, mientras que el otro es por el lado óptico. No obstante, los dos, aunque dependen de cosas distintas, son completamente válidos y pueden servir para darse una idea de cómo funcionan estos dispositivos. Se concluye también que el color de un LED depende del ancho de la brecha de energía de este. A su vez, esta depende del material del cual esté fabricado. Por otro lado, un LED de color azul posee un potencial de difusión mayor a un LED rojo. Por lo tanto, es necesario generar una mayor diferencia de potencial para conseguir que éste se encienda. Y por último, los LEDs con una mayor brecha de energía presentarán colores más cercanos al violeta, mientras que LEDs con brechas de energía más pequeñas tendrán colores más cercanos al rojo. Por último, les presento las referencias y les doy gracias por la atención prestada.